Vino Jesús y Él transmite a través de la tradición, a través de la predicación a sus apóstoles, de la enseñanza, Él transmite la fe. Luego estos apóstoles comienzan a expandirse, comienzan a predicar, comienzan a llevar esta tradición. Y por más de 300, casi 400 años, queridos amigos, la palabra de Dios, la tradición o la predicación, mejor dicho, fue simplemente oral, fue una palabra, una transmisión oral de la tradición, de la enseñanza de los apóstoles. Quiere decir que no había Biblia. Eso quiere decir que no había una traducción como nosotros la tenemos ahora, un libro que ellos andaban cargando bajo el brazo y llegaban a las iglesias o llegaban a los parques y abrían el libro y empezaban a predicar. Por más de 300 años no hubo Biblia. Fue hasta que la Iglesia Católica en un concilio se reúne y establece qué libros iban a ser los libros inspirados, como lo hemos dicho en otros programas. Pero volviendo a este tema, los apóstoles predican, tradición oral. Ellos vienen y hablan. Y aquí es donde surgen los primeros evangelios. Por ejemplo, el evangelio de Marcos. Juan Marcos era sobrino de Bernabé. En cierta ocasión sale con Bernabé y con Pablo a una labor misionera. En esa época Marcos era un muchacho pues joven, inmaduro, inexperto. Él no sabía muy bien cómo desenvolverse en un aspecto ya misionero. No soportó lo fuerte de la misión y abandona el trabajo misionero, abandona a Pablo y a su acompañante, a su mismo tío, y se retira de la misión y se aparta por un tiempo. Cuando se da el segundo viaje, viene Bernabé y quiere volver a llevar a su sobrino. Pero se da una discrepancia. Pablo le dice, no lo podemos llevar porque es un problema llevar a este muchacho para que después de unos par de días o un par de semanas él venga y nuevamente deserte de la misión y se vaya y nos deje otra vez con el gasto y con todo lo que hemos tenido que hacer para poderlo llevar. Entonces dice la Biblia que se da una discrepancia, así que Bernabé toma a su sobrino, él se va a predicar, Pablo toma a un compañero de viaje llamado Silas, un hombre, quiero recalcarlo, toma a Silas y se va a predicar. ¿Por qué recalco Silas como un hombre? Porque esto ocurre, mis queridos amigos, esta anécdota que les voy a contar, cuando no se conoce la palabra de Dios o cuando simplemente se predica por hablar, solo se llega a hablar. Una vez yo estaba escuchando un programa de radio no católico, una emisora no católica, y estaban poniendo a un predicador, a un pastor, estaba predicando él. Y es de este tipo de pastores que dicen que no hay necesidad de estudiar, que para poder predicar lo único que usted necesita es tener la Biblia, saber leer, ábrala y como dice el Salmo, abre tu boca y yo la llenaré. Usted solo donde le caiga la Biblia abierta y el dedo, ese versículo es lo que Dios quiere hablar. Y hay muchos pastores que así predican y no enseñan nada. Pues este señor en ese programa, él estaba gritando que Pablo había tomado a su esposa Silas y se había ido a predicar el evangelio. Queridos amigos, Pablo era soltero y Silas era un hombre, un compañero de viaje de él. Y ese es el problema cuando no entendemos muchos aspectos o no hemos estudiado. Pablo toma a Silas, va a predicar, Bernabé toma a Marcos y ahí se pierde el rastro de Marcos por un tiempo. Porque después encontramos a San Pedro en donde él está recomendando en una de sus epístolas a Marcos. De acuerdo a la tradición, a la enseñanza de la iglesia, a los escritos extrabíblicos, Marcos después se convierte en discípulo de Pedro. Luego Marcos comienza a ir y a viajar juntamente con Pedro y cuando Marcos escuchaba la predicación de Pedro, Marcos iba tomando nota de lo que Pedro iba predicando y así se formó el Evangelio de Marcos. Lucas era un médico, era acompañante de Pablo, él siempre viajaba con Pablo también cuando San Pablo andaba predicando y Lucas también, él iba anotando las predicaciones. Ahí es donde surge el Evangelio de San Lucas. Mateo fue testigo ocular, San Juan fue testigo ocular y así hubieron otros evangelios que se llaman los evangelios apócrifos que no entraron en el canon de la Biblia, pero que también fue parte de la enseñanza que escucharon de estos apóstoles. A esto se le llama la sagrada tradición. Luego San Pablo escribe sus cartas, Juan escribe sus cartas, pero aparte de eso hubo mucha más literatura, como acabo de mencionar, que no entró en el canon bíblico. Pero todo esto se le llama la sagrada tradición. Los apóstoles predicaron oralmente. Esa fue la primera predicación por muchos y ha sido la predicación de la iglesia hasta la fecha. Usted va a misa y usted se sienta y escucha la lectura de la palabra de Dios. La primera lectura, escuche el Salmo. Los domingos o fiestas cuando hay segunda lectura y luego lo más importante cuando es la lectura del evangelio. Entonces escuchamos la predicación oral de la palabra de Dios.
Dice aquí que, leyendo siempre lo que dice, que este depósito sagrado fue depositado, contenido en la Sagrada Tradición, en la Sagrada Escritura, y fue confiado por los apóstoles al conjunto de la iglesia. ¿Qué es lo que hacen los apóstoles? Luego los apóstoles comienzan a predicar, pero como todos sabemos, la mayoría, por no decir todos, excepto Juan, pasaron por el martirio. Pero ¿qué es lo que San Pablo le recomienda a Timoteo? Tú lo que tienes que hacer es, escoge hombres idóneos, fieles, no neófitos, no recién convertidos, y transmíteles el depósito de la fe. Transmíteles este depósito que tú has aprendido de mí, ahora transmíteselo a otras personas. Y aquí es donde comienza lo que la iglesia le llama la sucesión apostólica. Mis queridos amigos, ese es otro de los argumentos que nosotros no podemos negar en cuanto a la fe. Hay una sucesión apostólica desde nuestros apóstoles, desde el Papa, ininterrumpida hasta el tiempo de los apóstoles, de los primeros 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es algo que nosotros no podemos negar. Está históricamente comprobado que podemos rastrear una sucesión apostólica. Entonces el objetivo, lo que hace Jesús es transmite esta fe a los apóstoles, y estos apóstoles transmiten la fe a otras personas, los ordenan obispos, ordenan presbíteros, y así se va trasladando, se va llevando, se va transmitiendo la fe hasta nuestros días. Sigue diciendo el catecismo, fiel a dicho depósito, el pueblo cristiano entero. ¿Quién es el pueblo cristiano entero? El Papa, los obispos, en comunión con el Papa, el clero y nosotros los fieles laicos, los religiosos, el pueblo cristiano entero, unido a sus pastores. Esto es algo muy importante, queridos amigos. Lo importante de nuestra fe como católicos es que tenemos que mantener esa unión, esa común unión con el magisterio de la iglesia, con nuestros presbíteros, con nuestro obispo, con el Papa. Tenemos que mantenernos en esa unión. La enseñanza de ellos nosotros tenemos que tomarla, aceptarla, entenderla, creerla y profesarla también, unida a los pastores. ¿Qué es lo que hace el pueblo cristiano unido a sus pastores? Persevera siempre. ¿Qué es lo que decía Hechos 2:42? Dice que se mantenían constantes, perseverando. Cuando hablamos de constancia, quiere decir que no había variación. Ellos se mantenían constantes en estos 4 pilares de la fe. Y dice el catecismo que el pueblo cristiano entero, unido a sus pastores, persevera siempre en, y da los 4 pilares basados o tomados del libro de los Hechos, en la doctrina apostólica, en la unión, en la Eucaristía y en la oración. Y así se realiza, dice el catecismo, una maravillosa concordia de pastores y fieles. Entonces venimos nosotros y estamos unidos, cimentados bajo esos 4 pilares, trabajando juntos en la obra del Señor, creciendo en esta obra, y dice acá que se realiza una maravillosa concordia, pastores y fieles, en 3 elementos importantes: conservar, practicar y profesar la fe que nosotros hemos recibido. Conservar, practicar y profesar. Son 3 elementos importantes. Nosotros conservamos nuestra fe, cuidamos nuestra fe. Nosotros hasta cierto punto tenemos que decir, protegemos nuestra fe. No tenemos que dejar, queridos amigos, que nuestra fe esté en riesgo o esté en peligro por estar siguiendo otro tipo de enseñanzas contrarias a la fe católica. Conservamos nuestra fe. Pero aparte de eso, también practicamos nuestra fe. Somos católicos que vivimos nuestra fe. Somos católicos que conocemos nuestra fe. Somos católicos que no solamente vamos a cumplir el precepto, como mucha gente va a misa y después de que sale de misa, sale dándose un respiro y dice, oh, ya cumplí. No, estamos realmente nosotros practicando la fe. No es cosa de solamente ir a oír misa, como se decía antes. Voy a ir a oír, pero simplemente nos volvíamos oidores olvidadizos. Solamente nos sentábamos a oír, pero no a escuchar, no a aprender, no a entender, mucho menos después a practicar lo que se ha hablado. Y luego habla de profesar la fe, mostrarle al mundo, mostrarle a la sociedad, mostrarle a mi vecino, mostrarle a mi familia que yo soy cristiano.
que yo estoy caminando de acuerdo a los lineamientos de la palabra de Dios y de la doctrina de nuestra iglesia. Y así se realiza esa maravillosa concordia, dice el catecismo. Pero vamos a ver ahora en detalle estos pilares. ¿Cómo nosotros podemos entender estos 4 pilares? En primer lugar, dice que se mantenían constantes. Mis queridos amigos, no tenemos que bajar la guardia nunca. Tenemos que ser constantes. Nosotros no tenemos que ser, como dicen algunas personas por ahí, que seamos cristianos como las veletas. Usted sabe, una veleta que se deja llevar por el viento, cualquier viento, y eso lo dice la palabra de Dios, muchos se dejan llevar por cualquier viento de doctrina y se engañan o se dejan engañar. No, tenemos que ser constantes. En primer lugar, tenemos que ser constantes, asiduos a la enseñanza de los apóstoles. Aquí viene la primera parte. Este es uno de los pilares más difíciles, más, ¿cómo decirle? Que el enemigo ha tratado de destruir y lo ha destruido prácticamente, lo ha tratado de tambalear, no lo ha botado del todo, pero ha dañado mucho a la iglesia a través de la enseñanza de los apóstoles. ¿En qué sentido? 1 Corintios capítulo 11, versículo 2. Yo leo en la Biblia de Jerusalén y dice 1 Corintios 11, 2. Os alabo porque en todas las cosas, dice San Pablo, os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal y como las he transmitido. Conserváis las tradiciones, conserváis las enseñanzas. Se ha tenido ahora el mal concepto de tratar de conceptualizar la palabra tradición con costumbre. No quiere decir tradición, no es costumbre. Esas son costumbres. Dice, es que nosotros la tradición de nuestro pueblo es que venimos y quemamos al diablo. Esa no es una tradición, es una costumbre. Las tradiciones son las enseñanzas que nosotros hemos recibido a través de la palabra de Dios y a través de la iglesia. Y San Pablo está diciendo, ustedes los alabo porque se acuerdan de mí, pero conservan las enseñanzas, conservan las tradiciones tal como las he transmitido. ¿Por qué dije que el enemigo ha atacado mucho esta parte? Cuando nosotros leemos la historia de la iglesia, nosotros nos damos cuenta que desde que se empezó a predicar el evangelio, surgieron personas. Jesús mismo lo dijo, de entre ustedes se van a levantar hombres perversos que van a tratar de arrastrar al rebaño. Lo dijeron también los apóstoles. Jesús dijo claramente, son lobos que se van a disfrazar de ovejas con tal de destruirlos a ustedes. Entonces, desde que nosotros empezamos a estudiar la historia, nos damos cuenta que desde los inicios se levantaron hombres perversos, así les dice la palabra de Dios, pervertidos de su mente, de su corazón, que comenzaron a enseñar doctrinas contrarias, doctrinas totalmente diferentes a la doctrina que los apóstoles habían enseñado. Como ejemplo, hubo una persona llamado Arrio. Este señor, Arrio, comenzó a enseñar que Jesús no era Dios. Empezó a decir que Jesús era un hombre como cualquiera, que él era un ángel que Dios había escogido, que no era Dios, no podía ser Dios porque Dios no puede morir y por lo tanto Jesús no podía ser Dios. Este hombre enseñó su herejía hace muchos siglos y sabe que el enemigo, mis queridos amigos, no es original. Él es, como decirle, no copión, pero él no es original, él no inventa cosas nuevas. Él lo que ha hecho es que las mismas herejías que él implantó, trató de meter en los cristianos en los primeros siglos, a través de estos 20 siglos de la historia de la iglesia, lo que ha hecho es que después de cierto tiempo las ha retomado nuevamente, las ha como reciclado, les ha cambiado nombres y ahora se llaman de otra forma. El arrianismo, que negaba la existencia de Cristo como Dios, decía que Jesús no podía ser Dios, negaba la existencia del infierno, niega tantos aspectos importantes, niega el alma en el ser humano. Estas mismas herejías ahora se llaman de otra manera y usted los va a encontrar los días domingos en la mañana, andan vendiendo, o ahora parece que las regalan unas revistas y le andan hablando de un supuesto reino que ellos ni siquiera entienden que es ese reino, pero andan hablándole de todas estas cosas, pero cuando usted profundiza en la doctrina de esta gente, ya le hablan que Jesús no es Dios y le hablan de tantas